Hoy vamos a empezar un tutorial de cómo pasar unas letras simples como esta que enseño en el libro 1 Graffiti a unas letras Will Style. Aprende como un grafitero experimentado haciendo tus Will Style y 3D hacia un punto de fuga, estilizando las letras, dando más movimiento con partes anchas y delgadas, añadiendo flechas en alguna de las zonas y rellenando los espacios vacíos. Por ejemplo, voy a estar haciendo aquí la L simétricamente con la parte de la H y del W. Si veis el movimiento que tiene, estoy metiendo aquí una flecha por debajo porque las letras Will Style normalmente tienen una simetría en cada lado. Aquí voy a hacer la O, voy a tirarle una parte por arriba y otra por abajo, añadiendo otras flechas de la parte de la L. Como veis, voy metiendo algunos palos, algunas flechas por detrás. La E la estoy estilizando, la estoy aplastando. La C la voy a mantener bastante igual, aunque voy a darle una parte más ancha y otra parte más fina, y creándole unos palos por encima, esta flecha que viene desde atrás, para ir rellenando todos los huecos, y la A vamos a hacerle una flecha que venga desde el palo derecho y cruzándole. Ahora la parte izquierda, el palo central que le viene por arriba, vamos rellenando todos los huecos y añadiendo algunas cositas como círculos y tal, siempre pensando de que vaya con armonía. La R antes era minúscula y ahora voy a hacerle el palo para que sea mayúscula, creándole de nuevamente una nueva flecha. En este caso retrocede hacia atrás y ahora hacia adelante. Ahora voy a crearle detrás de la R un palito y ahora aquí voy a hacerle una flecha que vendrá desde detrás de la A. Importante hacer los 3D hacia una dirección. Yo he cogido un punto de fuga donde irán todos al centro. Ya los tenemos todos. Lo siguiente será darle color. Voy a utilizar estos rotuladores que me han costado muy baratos y vamos a probarlos. Es el primer día que lo estoy probando y no voy a hacer el resultado. En este caso estoy experimentando estos rotuladores a ver cómo van quedando. Os digo en serio que no lo he probado antes. No son muy buenos, pero siempre se pueden sacar buen resultado. Tampoco el papel es el adecuado y se hacen bolillas. Pero bueno, que no pasa nada. Pienso que va a quedar bastante bien. Con estos colores voy a jugar con colores cálidos y fríos. Estoy empezando por los 3D para irlo visualizando, porque si no, no voy a saber dónde van a estar las letras. Yo lo he dibujado directamente intentando visualizar dónde están solamente los 3D. También nos podemos equivocar ya que las letras están muy reliadas y podemos pintar sin querer la parte de las letras en vez del 3D. Pero normalmente no tenemos problemas ya que nosotros somos los creadores de las letras y visualizamos dónde están. Yo, como he dicho antes, llevo muchos años y estas letras me han resultado muy divertidas. Estoy utilizando la parte de abajo oscura y la parte de arriba más clara porque parece como si viniera la luz del frente. Entonces creando así creándole más volumen y como si estuviera hacia afuera. Vamos terminando la última parte del 3D y lo siguiente será hacer la superficie de dentro, darle color a la pieza. Voy a coger, como he dicho antes, unos colores cálidos y creo que con estos 3 tendré suficiente. Así que nada, manos a la obra. Estoy metiendo la base clara, que es con este amarillo. No rellena muy bien, pero me sirve. Así que voy a irle dando rápido para que veáis el resultado. Una vez que tengo ya la base, voy a jugar con el color naranja en la parte de abajo. Creo que quedará bastante bien, creando un cambio de color. Una parte arriba más clara y la parte de abajo más oscura. Le vuelvo a dar con el rotulador clarito para darle un degradado perfecto. Ahora con el marrón oscuro estoy haciendo estas líneas y le voy a hacer un relleno sucio para que se vea lo de abajo y lo de arriba, que es el oscuro. Voy a ir haciendo esto en toda la pieza. Una vez que tengamos ya la pieza completa, yo creo que quedaría bastante bien. Lo siguiente que vamos a hacer es darle con un line oscuro. En este caso he jugado con el azul oscuro, dándole también una línea hacia el punto de fuga, creándole así también un estilo más salvaje. Y una vez que lo tengamos ya pintado en todas las letras, yo creo que podríamos añadirle algún detalle ya por fuera, pero eso os lo dejo a vosotros. Si os ha resultado difícil hacer este tipo de letra, podéis empezar desde el nivel básico, que es el libro 1 Graffiti, donde podéis empezar con las letras básicas, como los 3D a un punto de fuga.
Las letras sin ayuda, que no tienen cuadradito, en este caso sí tienen cuadrado para mantener la proporción, como veis. Son letras básicas. También tenéis la parte de hacer juntar las letras, tenéis la parte de las sombras, la parte de los 3D como he dicho, y la parte de los puntos de fuga, con la perspectiva frontal, perspectiva oblicua, perspectiva aérea y perspectiva ojo de pez. Luego tenéis lo mismo pero con letras. Si os ha gustado, pues lo tenéis en Amazon. También tenemos el libro Book de colorear, donde tenéis 60 dibujos de diferentes estilos de letra, desde Blockbuster, Bubble, Throw Up, Will Style, Model Pastel, que son graffiti 3D. Algunos van coloreados porque yo la coloreo yo particularmente, pero los libros, los dibujos vienen sin colorear. Tenéis este estilo de letra también, que es el estilo como si fuera líquido, podéis dibujarlo como queráis. Y aquí empieza la parte del 3D, que es la parte más difícil del libro. Luego la última parte es esta, que es el estilo Will Style con 3D. Vienen así, como les estoy enseñando, y este es el último dibujo y más difícil. Es una pieza mía, así que espero que la disfrutéis. Ambos libros están en Amazon y tienen un precio muy económico.